Sí, el Kindle es como parecido a una tablet, no, no arroja luz, eso sí es algo distinto, no sé cómo, o sea, cómo es O aquello, sea, como, es como que no, o sea, eso no tiene como programas, eso solo te muestra los PDFs que tú le metes ahí, o PDFs o EPUBs. Y propiamente la pantalla puedes ponerle brillo, pues, pero, o sea, se lee sin brillo, se le baja el brillo, eso no bota luz, y sin embargo estás viendo la imagen. Entonces, en días de luz o usted con una lámpara, pues usted lee normal, como si fuera, oh, pero obvio, pues es un objeto electrónico y no es lo mismo, weón, pues el libro es pues delicioso de tocar y lo que te digo que a mí me hace mucha falta, como revisar, en esa parte por atrás o las notas que uno toma, los papelitos que uno le pega, o sea, eso me parece que ayuda mucho. sí, 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 no, pues igual sí, varios documentos, sí, sí, por ejemplo, hay unos que ahorita están muy descatalogados y uno los encuentra por allá en páginas españolas a 1 millón o más, solo uno, y ya pues, solo uno de esos, y ya es más complejo. Pero sí, igual, digamos, en una tablet sí es mucho más fácil que quizá en un celular o inclusive en computador. Es mucho más fácil en una tablet o un Kindle de estos que me nombras. Ya es más cómodo, mucho más cómodo. Es como, eh, Sí, sí. profe, ¿qué dice? Sí. ¿Esperamos más o empezamos? No, no, arrancamos, ya se cumplió la ley 15, entonces, bueno, muchas gracias por estar ahí con el entusiasmo y con las ganas de seguir pensando estos temas. Hoy nos acompaña la relatoría Pedro, ¿no? En las horas de la tarde, de la mañana, creo que les compartí el texto. Muy interesante, me gusta mucho la calidad de la escritura que ustedes van adquiriendo en este ejercicio del semillero. Yo creo que una de las potencias que se está adquiriendo es cómo se van refinando en la escritura, cómo van haciendo algo diferente. Me gusta mucho eso. Creo que este semillero ha sido una oportunidad para crear cosas y no hay, digamos, en la experiencia académica, no hay cosa más bonita que descubrir la voz, la voz de la persona que escribe, ¿no? Nosotros en filosofía a veces esa voz desaparece porque nos ponemos a recitar y a comentar y nuestra voz como que se desaparece, pero yo lo que veo es que tanto en Wilder como en Pedro hoy, cómo sale esa voz, ¿no? Y me gusta mucho eso, quiero decirles, me gusta mucho eso y siento que se está haciendo el trabajo como es. Entonces, hoy, hoy vamos a hablar del prólogo a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Entonces, Pedro, quedamos a tu disposición. Voy a ver que creo que Les revisa a ver si acabo de tienes. mandar Les acabo de mandar por acá, por el chat, un link para que por favor lo vean antes de que empecemos. Eso dura como 3 minutos apenas o cuatro, no Ah, sé, no listo. dura mucho. Esperen, yo reviso cuánto dura, porque Listo. yo no tengo como compartir acá Voy a- porque estoy como desde un celular, pero sí, pueden ir Vale, viéndolo, pues no dura mucho. Ya. Sí, dura 6 minutos, 5 minutos, voy a 40. colocarlo en YouTube que de una vez creo que por acá. Yo ya la había visto, pero sí es bueno recordarlos. Es interesante. Parece que da unas declaraciones un poco curiosas el señor. Sí, es el punto de partida para esto. No sé, no nos demoramos. Listo, pa, ahí los dejo con el Eso. video. Entonces, a verlo todos. Excelente. Una buena entrada, mejor dicho.
Hola, ya. De mi parte yo ya lo pude apreciar. Pues. Listo por acá. Y creo que también eh, tienes ya también la posibilidad de presentar, compartir pantalla y eso, si quieres mostrar tu texto. Ah, bueno, yo les mandé igual el texto por ahí. Si quieren, párenlo ahí porque igual ya tenemos la transcripción les pasé ahí la transcripción del documento. Pero si quieren, acábenlo. Igual no se demora nada. Listo, ya por mi parte, ya. Ya ahí tomé unas noticas que me parecieron curiosas que quizá no había podido tomar antes, pero sí. Es de un indio que ya es un jefe tribal, parecer, es de allá de De la- esta tribu araucana. Son bueno, hablan chipcha por lo que veo por ahí y se encuentran ubicadas generalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Epa. Bueno, Tiene entonces cositas, sí, buenas yo declaraciones. les quería compartir eso. Yo igual ya se lo había mostrado al profesor Juan, porque, bueno, hablamos de que la fenomenología es volver a las cosas mismas, ¿no? Y la pregunta es qué son las cosas mismas, ¿no? Y más o menos de eso trata el prólogo que Merleau-Ponty plantea en la fenomenología de la percepción, que volver a las cosas mismas es volver al mundo antes de ser tematizado, teorizado, pensado, reflexionado. O sea, es un contacto directo con el mundo. Entonces, yo pienso que la postura, digamos, de conciencia de la tierra, de los indígenas, eh, puede leerse pues como así, como volver al mundo antes de ser reflexionado, de ser tematizado, de ser teorizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fenomenología implica una suspensión de eso para poder volver a tener contacto con el mundo, ya que somos de cabo a cabo puro relación con el mundo y ato con el mundo. Entonces, pues, se crea este procedimiento de distanciamiento, por lo menos parcial,
para poder apreciar los hilos intencionales del mundo. Esa es la reducción fenomenológica. Entonces, bueno, yo voy a leer para hacerlo más rápido, pues, pero básicamente por ahí va la cosa. Intentar vincular la fenomenología, la sabiduría indígena y una propuesta de una ciencia que tome en consideración los aportes de esas dos influencias, pues, y, y haga ciencia, pero de una manera totalmente humanista, refundada, no sé si humanista es la palabra, pero sí como fundada de nuevo, pues, en una relación, en un punto del conocimiento que no establece esa relación de explotación y de asimetría entre el sujeto y el objeto. Bueno, entonces, si la fenomenología, como lo aclara Merleau-Ponty, no es un mero comentario de los textos, ni un recuento de citas, parece extraño proceder por medio de este constante parafraseo. Sin embargo, proponemos entender esta manera constantemente hipertextual de escribir como un ejercicio mucho más que estilístico. Es la técnica de sampleo y lupeo filosófico. Es el collage de las ideas lo que nos interesa. El tornamesismo conceptual, la rima fenomenal, el trabajo permanente de corte y montaje. Reivindicamos la escritura académica como un género de muestreo rítmico y diferencial. La referenciación no debe verse como una fidelidad a la fuente, sino un intento de hacer de ellas algo nuevo para nosotros, fijar y objetivar esta fenomenología para nosotros. Pues, abro comillas, en los textos no se encuentra más que cuanto en ellos hemos puesto, cierro comillas, eso era Merleau-Ponty. Aportamos ritmo con la irregularidad de nuestros recortes, ese ritmo es el pensamiento. La fenomenología existe como movimiento, por ese motivo nos equivocamos y creemos que su realización se alcanza en la mera definición de esencias, como si esa esencia se ofreciera de manera definitiva y clara a la mirada teórica. Al contrario, en su constante danzar, la fenomenología resitúa las esencias, abro comillas ahí, resitúa las esencias dentro de la existencia y no cree que pueda comprenderse al hombre y al mundo más que a partir de su facticidad. Cierro comillas. Por tal motivo, disponerse a la fenomenología no es como se pretende alcanzar una visión matemática que revelaría detrás de las sucias cosas su inmaculada presencia esencial, como le pasa al personaje Neo de la película Matrix, viendo tiras de números en movimiento en la configuración material del tejido de lo real. Más bien, es un ver las cosas en su coseidad, el mundo en su mundaneidad, tal como lo encontramos en la corriente de nuestras vivencias, con todas sus paradojas, porque la mundaneidad del mundo es nuestra propia facticidad, o al revés, nuestra facticidad es lo mundano del mundo y lo cósico de la cosa. Por lo tanto, hemos de ver las cosas con nuestros propios ojos, expresar nuestras propias ideas con nuestra propia voz, con nuestras propias máscaras. Esa es la fenomenología, una descripción directa, comillas, descripción directa de nuestra experiencia tal como es, cierro comillas, en tanto que experiencia del mundo. Merleau-Ponty, que vivió la Segunda Guerra Mundial, seguramente a menudo al pronunciar mundo, sentía en su nuca el vertiginoso tono sanguinolento de su época y lo veía amenazado, pero no solo por la insaciable sed belicista de sus coterráneos europeos, sino y antes que eso, por un proceso de obliteración, de ocultamiento, de olvido avanzado por la ciencia. Ciencia determinadora, ciencia explicadora que detrás de cada determinación y explicación parece encubrir el mundo del cual emana y que parece reptar por sobre su superficie a la manera de un mapa bífido a escala 1:1, yuxtaponiendo sus símbolos a la experiencia de un mundo sin el cual nada significarían. Ese mantra husserliano, ese kirtan de la fenomenología que canta volver a las cosas mismas, no es otra cosa que la recusación de la ciencia que nos determina como encrucijada de múltiples causalidades, como objetos biológicos o biopolíticos. Pero no es una renuncia a la ciencia, es una reformulación de sus bases. Ahora se reencontraría su instancia última de sentido en mi existencia en tanto que fuente absoluta, pues soy yo quien hace ser para mí. Esto es, soy esa primera y última instancia absoluta de la donación. A primera vista, esto la ciencia lo sobreentiende con visiones ingenuas, concentrada como está en el testimonio de la tercera persona, pero volver a las cosas mismas es volver, aquí comillas, a este mundo antes del conocimiento, del que el conocimiento habla siempre y respecto del cual toda determinación científica es abstracta, significativa e independiente, como la geografía respecto del paisaje.
cierro comillas. Eso era Ponti. Volver a las cosas mismas como lo haría un hacedor de lluvia. Aquí es como, eh, simplemente quiero parar, aunque más adelante lo aclaro, ¿no? Pero cuando pongo esto de, pues soy yo quien hace ser para mí y que soy esa última instancia de la donación, digámoslo así. Eh, o sea, aquí esto lo va a aclarar Husserl también, porque si no sería como simplemente una egología o algo así. No es eso, ¿cierto? Sin duda es como si Husserl retomara de Descartes la solidez del sujeto trascendental, como, por así decirlo, como un ladrillo para construir el edificio de la fenomenología, ¿sí? La única cosa sólida que encontró, digámoslo así, fue ese sujeto trascendental. Pero esa trascendentalidad husserliana y de la fenomenología ya, por ejemplo, en este caso de Ponti, no es la trascendentalidad del sujeto trascendental cartesiano, ¿no? O sea, no es una cosa, digamos, que se pueda comprender sin un mundo y sin los otros, ¿sí? Sobre todo sin los otros, porque el tema de la intersubjetividad no es como que sea un adendum a el fenómeno de, digamos, de este redescubrimiento fenomenológico de la subjetividad, sino que la intersubjetividad es, por así decir, la misma subjetividad, es la condición y es la misma subjetividad cuando vamos pues al tema, sino que, digamos, se da en un momento, en el análisis se da pues en un momento posterior, pero pues, tiene primacía, ¿no? Por eso no piense en esto de reencontrarse como fuente absoluta del conocimiento como una cosa demasiado ególatra y bizarra. Todavía no hemos llegado, digamos, a cómo se vuelve eso una intersubjetividad. Siempre, sí, claro, un rasgo fundamental, pero ¿de qué? De un mundo que se ofrece como espectáculo, que se dona. Va. Bueno, entonces sigo. Volver a las cosas mismas como lo haría un hacedor de lluvia. Y aquí voy a citar un fragmento de un archivo que es pues, de un documento de una científica médica y química genetista eh, china que se llama Mai Wanho, y ella tiene este artículo que se llama hacia una ciencia occidental indígena, causalidad en el universo de las estructuras espaciotemporales coherentes. Eh, eh, pero sobre todo lo que me interesa es esto de hacia una ciencia occidental indígena, ¿cierto? Es en este marco de esa reflexión sobre hacia una ciencia, hacia una ciencia occidental indígena, que traje pues la cita de ella. Ella es súper interesante, ella yo la conozco porque habla del agua, todo lo que ella habla sobre el agua, pues ella tiene 2 libros sobre como la coherencia cuántica del agua y de los líquidos. Ella tiene un nombre especial de la física para el agua, pues no recuerdo, pero es súper interesante pues todo su trabajo investigativo y por eso me referí en un primer momento ya para hacer ese puente y encontré estas cosas súper interesantes, este artículo en el que nos habla de un hacedor de lluvia, cómo el hacedor de lluvia va a las cosas mismas. Entonces aquí escuchemos esto. La naturaleza, esto es comillas, ¿no? De Mae Wanho, de 1994. La naturaleza es el texto primario y único, la luna creciente y menguante, la disposición de las estrellas, el aroma en el aire, el viento en los árboles, el canto de los pájaros, el trinar de los insectos, las huellas de animales y los restos de pelo que dejan a su paso. Son otros tantos signos entretejidos en la trama de una realidad que se permea y define mutuamente la naturaleza. Su predecesor y mentor le enseñó a experimentar la naturaleza hasta que él también la conoció con la misma intimidad y sensibilidad, hasta que pudo ser uno con ella. Y ella ya aquí cita un pedacito de Hermann Hesse en el que habla de un hacedor de lluvia. Concentraba las vibraciones del clima en su interior, manteniéndolas de tal manera que podía controlar las nubes y los vientos. No, claro está a su antojo, sino por la misma intimidad y apego que sentía por ellos, lo cual borraba por completo la diferencia entre él y el mundo, entre el interior y el exterior. Y en esos momentos podía permanecer absorto, escuchando o agacharse absorto, con todos los poros abiertos,
y no solo sentir la vida de los vientos y las nubes en su interior, sino también digerirla y dirigirla y generarla, de forma similar a como podemos despertar y reproducir en nuestro interior una frase musical que no sabemos de memoria. Entonces, bastaba con contener la respiración, el viento o el trueno cesaban, y bastaba con asentir o negar con la cabeza y el granizo caía a cántaros o cesaba. Bastaba con expresar con una sonrisa el equilibrio de las fuerzas en conflicto en su interior, y las nubes se abrían, revelando un tenue y brillante azul. Hubo muchos momentos de armonía y serenidad inusualmente puras en su alma, cuando llevaba dentro de sí, con infalible conocimiento previo, el clima de los próximos días, como si toda la partitura ya estuviera escrita en su sangre. Este notable pasaje, continúa Mae Wanho, captura la orientación intensamente estética y espiritual y al mismo tiempo decididamente práctica de un discurso directo y participativo. La conciencia autóctona de cuerpo y alma, sentimiento e intelecto indivisos, impregna la naturaleza entera mientras ésta lo cautiva. Este es el estado de gracia en el que el conocedor y lo conocido se vuelven mutuamente transparentes y coherentes. El conocimiento es sagrado y auténtico porque proviene de la fuente, que es la naturaleza misma. Ahora bien, si hemos de partir de nuestra experiencia del mundo tal como es, si hemos de tomar conciencia de esa intimidad que tenemos con el mundo, aquí yo ya estoy hablando de mis palabras, perdón. Ahora bien, si hemos de partir de nuestra experiencia del mundo tal como es, si hemos de tomar conciencia de esa intimidad que tenemos con el mundo, como el hacedor de lluvia, hemos de tener en consideración nuestros problemas más aprimantes, las amenazas más locales, considerarlo en su concreta donación histórica y natural. A diferencia del hacedor de lluvia, las huellas que tenemos que considerar ya no son de animales, sino la huella de carbono, la huella de los plásticos en los océanos, la huella de la ignominia en el rostro de los esclavos de la modernidad. Filosofar como acción estratégica contra el avance de la obliteración del mundo. En nuestros días aumentan los flancos por los que avanza a paso acelerado la destrucción del mundo. El fascismo se cierne de nuevo sobre el mundo. Las guerras son cada vez más desfachatadamente innecesarias. Sus colmillos prolijos desgarran mujeres y niños en todas latitudes. El hambre sostiene el sueño del hombre por ir a Marte. Las unidades de sentido colectivo no tienen quien las arme. Las personas se atomizan en sueños individuales en pequeños recintos de grandes ciudades mirando pantallas. Unas personas se secan, se contentan con cruceros, mientras los niños pierden el brillo de edades tempranas limpiando los vidrios de los carros en los semáforos. Cuando leemos un Volver al Mundo nos preguntamos ¿a cuál mundo? Y la nuca ya no se estremece como la de Merleau-Ponty, sino de manera única a causa de estas realidades latinoamericanas, colombianas, a causa de esta sensibilidad mutante ante la catástrofe ambiental del occidentaloceno, de los paracos, el aprender a callarse, la megaminería. Volveremos, sí, pero al mundo natural, al mundo artista, al mundo de la propia historia del mundo escrita en nosotros en presente. ¿Y acaso no necesitamos una ciencia que nos permita plantearnos un mundo natural sin destruirlo, reencontrándolo en nosotros, ponderando su equilibrio en relación a nuestro equilibrio, como el hacedor de lluvia reencuentra en su cuerpo el microcosmos de los cielos nublados? Aquí continúo con otra pedazo de Mae Wanho. Podemos ver que el conocimiento indígena es la causa activa de las cosas. Al leer la naturaleza con precisión y sensibilidad, el conocedor puede participar en los acontecimientos de su proceso y crear en colaboración con ella. Es el camino del Tao en la filosofía china, el poder sin esfuerzo de ser y devenir con la naturaleza. Cuán diferente es nuestra visión de la naturaleza desde el marco newtoniano, donde la causa es una fuerza externa ciega que actúa sobre un objeto indiferente y mudo. El conocimiento tradicional indígena se guardaba con celo no tanto porque otorgara poder, sino porque éste podía ser mal utilizado en las manos equivocadas. Por lo tanto, junto con el poder venía la responsabilidad. Al final, el hacedor de lluvia se ofreció como sacrificio en un intento definitivo por hacer llover. Hoy vivimos en la crisis de devastación ecológica global, legado de la misma ciencia y tecnología, impulsada por el credo darwiniano de la explotación despiadada de la naturaleza y de nuestros semejantes. Sin embargo, entre las ruinas de la destrucción vislumbramos un atisbo de esperanza. Eso era Mae Wanho. Estas palabras de Mae Wanho se preguntan desde la ciencia por una visión de la naturaleza propiamente fenomenológica. Que sea una química y médica china quien lo proponga,
nos demuestra que este debate fenomenológico trasciende el ámbito de la filosofía académica y que atañe a la ciencia y la sociedad en general, pues lo que está en juego es la vida en el planeta Tierra. La fenomenología simplemente abre el camino metodológico para una revisión de la verdadera relación entre la especie humana y el mundo. Continúo citando a Mae Wanhao. La cultura occidental se caracteriza por una creciente alienación de la naturaleza y por ende de nuestro ser natural, mientras ésta se fragmenta en átomos y partículas fundamentales. Sin embargo, cuando esta ciencia reduccionista y atomista se lleva hasta sus últimas consecuencias y se lleva al límite, solo puede socavar la base sobre la que se construyó, pues en todas partes reafirma la unidad de la naturaleza en la que el ser cognoscente está inextricablemente arraigado, impulsándonos hacia un nuevo sistema de conocimiento y una nueva forma de saber que a la vez es muy antigua. Miren, paro aquí un segundito la cita de Mae Wanhao para hablar de cómo habla de que la misma ciencia está reafirmando hoy la unidad de la naturaleza con el ser cognoscente que está inextricablemente arraigado en ella, ¿sí? Y continúo. Rememora la sabiduría indígena universal que ve la naturaleza tal como es, la plenitud evolutiva que permite la existencia de todas las cosas, la inspiración suprema para la conciencia esforzándose por conocer. Creo que la nueva ciencia llegará a asemejarse a la ciencia indígena tradicional en muchos aspectos fundamentales. Para explicitar las afinidades, propongo llamarla ciencia indígena occidental, indígena porque se basa en una experiencia directa de la naturaleza, que es una unidad que abarca al ser cognoscente. En ese sentido, el conocimiento indígena es indiferente al tiempo y al lugar, pero es prerrogativa del ser natural de todas las épocas. El ser natural es el vehículo del conocimiento auténtico. Conocer implica la conciencia indígena no fragmentada, el ser natural, comunicándose con la naturaleza, interactuando con ella de todo corazón, sin límites ni fronteras, conciencia indígena. Por lo tanto, no hay desajuste entre el conocimiento y nuestra experiencia de la realidad, porque la realidad no es una superficie plana e impenetrable de literalidad sensata, tiene una amplitud y profundidad que supera nuestra imaginación más desbordante. La calidad de nuestra visión depende enteramente de la medida en que nuestra conciencia se impregne y resuene en su reino mágico. En este sentido, existe una simetría completa entre la ciencia y el arte. Ambos son actos creativos de la más íntima comunión con la realidad. Yo aquí pondría también la experiencia mística, eh, eh, la ciencia, el arte y la experiencia mística y la fenomenología como, digamos, cuatro alternativas metodológicas para, bien planteadas, ¿no? Para salir del meollo neodarwiniano. Bueno, entonces sigo con mis palabras. Eso era Mae Wanhao hablándonos de la ciencia indígena, ¿no? Me parece que la fenomenología contiene un plan prescriptivo que articula esa dinámica entre la ciencia y el arte, y dinamita así el paradigma científico dominante. Quisiera preguntar cómo esto puede volver a la especie humana la posibilidad de hacerse un hogar camino. Vuelvo a Merleau-Ponty entonces. El mundo está ahí previamente a cualquier análisis que yo pueda hacer del mismo. Esto es, descubrirnos como fuente no es aislarnos del mundo, sino precisamente redescubrir en nosotros el mundo, ya que el acto de vinculación efectuado por esa razón pura no es nada sin el espectáculo del mundo que vincula. Nuestra prepotencia consiste en no reconocer el regalo de este mundo natural, de este mundo histórico, de esas montañas de agua. Y menciono las montañas de agua por el líder indígena que vimos, ¿no? Miremos la fuerza con la que se expresa la resonancia entre las palabras de Mae Wanhao y un líder aroacu, que no sé el nombre, por cierto, el man no pone el nombre en el video, pero ¿cómo le lideraron? Mae Wanhao nos dice, comillas, el ser natural es el vehículo del conocimiento auténtico, cierro comillas. El líder indígena nos dice, la garantía de la vida es el mundo natural, el mundo verde. Es que prácticamente es una resonancia pero impresionante entre uno y otro fragmento. Yo seguía mirando, ahorita que lo volví a escuchar y encontré este otro fragmento en que el indígena decía, pero si empieza a ver el mundo natural, ya empieza a despejar, a ver la luz.
realmente en este físico como humano. ¿Ah? O sea, es impresionante. Pero vuelvo acá, dice, si hay un conocimiento, sigo con mis palabras, si hay un conocimiento auténtico y una ciencia viable, es aquel que pone por encima del yo trascendental la primacía del mundo natural. Ese es el mundo al que se refiere volver a las cosas mismas. Ahora tenemos que siempre decir volver a las cosas mismas en el mundo natural, ¿no? Porque si no, ¿a qué cosas? ¿A qué otras cosas? Es que incluso pues, o sea, es incluso pensar más allá de la dicotomía entre naturaleza y cultura, que sobre eso habla precisamente Bruno Latour en Nunca fuimos modernos, ¿no? De la hibridación de los cuasiobjetos y los cuasisujetos para intentar, digamos, pensar fenómenos, pues que como estos requieren, digamos, posturas no dicotómicas. Pero bueno, si hay un conocimiento auténtico y una ciencia viable, es aquel que pone por encima del yo trascendental la primacía del mundo natural. Solo ese conocimiento va a cobrar el carácter de un conocicierto, como dijo el jefe Araujo para hablar de su ciencia ancestral. Un muy buen juego de palabras, conocicierto. ¿Sí? Que Occidente tiene un montón de conocimientos, pero ¿cuántos conociciertos? Poquísimos, ¿no? Es una ciencia que parte del reconocimiento de la realidad al mundo físico. Aquí abro comillas citando al jefe Baraco. ¿Cuántas montañas de agua hay? ¿Cuáles son los árboles? Tipo de árboles, tipo de faunas. Ya empieza como a capitalizarse en la mente. Cierro comillas. Parte de un reconocimiento y un asombro del mundo, del espectáculo del mundo que nosotros vinculamos. En la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty no quiere estudiar a la percepción como acto, como posición o como ciencia del mundo, sino como trasfondo del mundo sobre el que se destacan, comillas, todos los actos y que todos los actos presuponen, comillas. Ese trasfondo, pues, no es un proceso neutral, sino lleno de fisuras, reflejos y fenómenos fugaces, porque es así como vivimos el mundo. La percepción nos remite a la instancia primera de donación de sentido del mundo, que no es otra que nuestro encuentro corpóreo e históricamente situado con él. La percepción como el evento de la donación del mundo. La reducción fenomenológica debe dejar de ser, pues, concebida como, comillas, el retorno a una conciencia trascendental ante el cual el mundo se desplegaría en una transparencia absoluta, comillas. Si fuera así, si la reducción nos ofreciera un mundo transparente y perfecto, el mundo de Pedro sería idéntico al mundo de Pablo. Esos son los nombres del ejemplo que pone Merleau-Ponty, curiosamente, ¿no? Que yo me llamo Pedro Pablo. Pedro y Pablo, pues no implicaría ninguna opacidad porque sería el mismo mundo para Pedro que para Pablo, no tendría ninguna trascendencia tampoco. Si la reducción fenomenológica fuera un análisis reflexivo de ese tipo, ignoraría completamente el problema del otro, así como el problema del mundo. Por suerte, la realidad es bien distinta. Para Husserl, comillas, sabemos que hay un problema del otro y que el alter ego es una paradoja, cierro comillas. Es necesario que nos revelemos el uno al otro entonces, esto es, descubro en mí, comillas, una especie de debilidad interna que me impide ser absolutamente individuo y me expone a la mirada de los demás como un hombre entre los hombres, cierro comillas. En suma, para que el otro no sea un vocablo ocioso, para que la subjetividad sea una intersubjetividad, debo reconocer mi encarnación en una naturaleza, en una situación histórica ante los demás, pues no soy únicamente lo que yo pienso de mí. De nuevo, al descubrirnos como fuente, no nos estamos refiriendo a que de manera aislada y autónoma otorgamos el sentido y el ser a todo lo que es. Se trata de descubrirnos del lado de todo lo que es, descubrir nuestro pensamiento como un hecho inajenable de nuestro primordial ser del mundo, junto a otros, en un cuerpo, en una naturaleza, en una historia, en un mundo. La reducción fenomenológica es ese poner por fuera de juego el mundo para poderlo reconocer. No podemos analizar al mundo porque somos de cabo a cabo relación con el mundo, lo dice Merleau-Ponty. Sigo en mis palabras. Lo que podemos es aprender a asombrarnos ante el mundo. Podemos tomar, comillas, distancias para ver surgir sus trascendencias, cierro comillas. Podemos discender los hilos intencionales y ponerlos de manifiesto. Ver el mundo, captarlo como paradoja, pero no analizarlo, no explicarlo, no volverlo un objeto. No es posible una reducción completa porque no es posible escindirnos completamente del mundo porque somos ser del mundo. No es posible extrañarnos completamente de él. Por eso decía
Husserl que era imposible una reducción fenomenológica completa. Y aquí cito, no hay ningún pensamiento que abarque nuestro pensamiento, todo nuestro pensamiento. El filósofo es un perpetuo principiante. Cierro comillas. Entonces sigo en mis palabras. Debemos pues de la vida y refleja como situación de nuestro pensar. Debemos pues partir de la vida y refleja como situación. Dependemos pues de la vida y refleja como situación de nuestro pensar. En esa vida y refleja nuestra existencia está presa con demasiada intimidad. Ay, marica, ¿qué es este bicho tan tremendo? Bueno, es un bicho del mundo, pero se ve amenazante. Bueno, sigo. Ah, bueno. Hay un bicho acá. En esa vida y refleja nuestra existencia está presa con demasiada intimidad en el mundo y por eso tiene necesidad del campo de la idealidad para conocer y conquistar su facticidad. Eh, Esto quiere decir pues que el tema de pensar una esencia, por ejemplo en mi caso que estoy haciendo la tesis sobre la esencia del títere, de alguna manera es, o sea, que el fenómeno vivo del títere, de todos modos, hablar de él directamente como fenómeno vivo implica pasar por la idealidad, conocer y conquistar su facticidad por medio de una conceptualización en un punto, ¿no? Por una formulación de la idea del títere. En ese sentido, hasta la experiencia mística más silenciosa como la de los budistas Zen, está también articulada por discursos y por formulaciones de ideas y de conceptos, ¿no? Porque pues dependemos de esa conquista de la facticidad para hacer inteligible este mundo que nos resulta tan íntimo. Abro comillas acá, es la experiencia, todavía muda lo que hay que llevar a la expresión pura de su propio sentido. Las esencias de Husserl deben llevar consigo todas las relaciones vivientes de la experiencia, como lleva la red desde el fondo del mar, el pescado y las algas palpitantes. Cierro comillas ahí. Así que ni buscarnos a nosotros mismos como fuente, ni buscar las esencias son para la fenomenología ejercicios de asepsia teórica. Comillas. Buscar al mundo no es buscar lo que éste es en idea, una vez reducido a tema de discurso, sino lo que es de hecho, antes de toda tematización, para nosotros. Cierro comillas. Hay que superar para ello el idealismo trascendental y el sensualismo por medio de una reducción que hace parecer al mundo tal como es anteriormente a todo retorno sobre nosotros mismos, es decir, igualar la reflexión a la vida y refleja de la conciencia. Dice Ponti, el mundo... quédate ahí. Quédate ahí. No, es como una polilla gigante, es una polilla gigante, pero es gigante, es la mamá de las polillas. Ya. Digo, no, polilla no, lucierna. Dice Ponti, el mundo no es lo que yo pienso, sino lo que yo vivo. Estoy abierto al mundo, comunico indudablemente con él, pero no lo poseo, es inagotable. Cierro comillas. ¿Que acaso no parece Merleau-Ponty querer derrumbar aquí 500 años de tradición cartesiana? Y lo hace reconociendo la primacía de la vida y del mundo, y reflejos preteóricos contenidos en su nivel irreductible. ¿A dónde nos llevaría una ciencia de ese tipo capaz de escuchar al mundo en su paradoja? Vemos que la visión ancestral del pueblo arahuaco y la ciencia indígena teorizada por Ma Wang-ho responden a esa pregunta. Por parte del líder arahuaco, está claro que la ciencia que nos aparte de ese mundo oscuro que amenaza a la tierra es una ciencia que, comillas, ve las consecuencias junto con todas las vidas de los seres vivientes como el mundo natural, cierro comillas. Una ciencia producida por personas de luz capaces de, comillas, garantizar la vida a la demás sociedad. Eso es súper importante porque lo que hace un conocimiento, un conocicierto, es que sea garante de la vida. O sea, tiene que partir de un reconocimiento del mundo natural, porque si no, no puede ser garante de la vida y no puede tener una validez epistémica hoy, porque ya no nos interesa ningún otro conocimiento que no nos ayude a salvar el planeta. Mai Wan-ho es, además, como les dije, incorpora el concepto de la física cuántica, ¿no? En el estudio de las moléculas de agua. Ya hablo un montón de cosas fascinantes sobre las moléculas de agua,
y principalmente habla de cómo el agua reduce la entropía, que según entiendo es como la pérdida de energía en los sistemas. Entonces, el agua a nivel molecular es muy efectiva para transmitir las señales eléctricas en los organismos y por eso, digamos, los organismos dependen en gran medida del agua. Además, el agua ebulle mucho más allá del punto esperado de ebullición, de acuerdo al comportamiento de los líquidos, y por eso también resulta tan curiosa y tan abundante su presencia. Pues Emma Wanho habla del concepto de coherencia cuántica, que la coherencia es como un estado de, debería haber copiado esto pues, pero es como un estado de comunicación instantánea, de simultaneidad energética, informacional en los sistemas cuánticos. La definición está en un libro que no cité acá, pero aquí estoy citando, creo ya otro, no, este es así. Esta es la última cita del documento del 94. Ahorita viene uno que se llama El gusano y el arco iris, o algo así, The Rainbow, The World and the Rainbow, o algo así. Bueno, entonces ella, a través de conceptos de la física cuántica, como la naturaleza paradójica de la luz, el entrelazamiento cuántico y el principio de no localidad cuántica, sugiere que, abro comillas, estados coherentes abarcan regímenes de simultaneidad dentro de los cuales puede tener lugar la comunicación instantánea y la separación espacial se vuelve irrelevante. Esto puede ocurrir dentro de los individuos y, como hemos visto, también entre miembros de una población. Sociedades enteras pueden, en principio, armonizar estructuras espaciotemporales coherentes y lograr comunicación instantánea a largas distancias, trascendiendo el espacio-tiempo ordinario y de sentido común. Quizás estados inusuales de conciencia como la clarividencia, la telepatía y la llamada percepción extrasensorial se deban a esta armonización de estructuras espaciotemporales coherentes. Ella también habla de el inconsciente colectivo, de la memoria colectiva también que teoriza un man Laszlo, Ervin Laszlo, bueno, y sigue. Menciono acá en mis palabras. Para ella se da una especie de continuidad y completud entre el desarrollo de las ideas científicas occidentales y los sistemas de conocimiento indígena tradicional del mundo, en el cual esos fenómenos de comunicación a distancia telepática son totalmente normales y son un medio de comunicación tradicional. Cito a Mae Wanho. Intento mostrar cómo, siguiendo hasta las conclusiones lógicas el desarrollo de las ideas científicas occidentales desde el principio del presente siglo, cerramos el círculo para validar el marco participativo universal para todos los sistemas de conocimiento indígena tradicional del mundo. Esto nos permite avanzar en la recuperación de una auténtica realidad de espacio-tiempo no lineal y multidimensional y totalmente fenomenológica si nos ponemos a ver, tal como la experimenta la conciencia verdadera participativa, que también es depositaria del libre albedrío y la acción coherente. Hasta ahí Mae Wanho en ese libro del 98. Esa continuidad es comprensible desde la fenomenología, ya que busca devolver el protagonismo a la conciencia participativa y superar así la dicotomía sujeta-objeto. Y cito ya por último a Mae Wanho, pues ya estoy acabando aquí, ya se va a acabar. La ciencia occidental se basa en la separación del observador como mente incorpórea de la naturaleza objetiva observada. Este es también el origen de la dicotomía sujeto-objeto, que lleva a su conclusión lógica, se topa con la dificultad aparentemente insuperable de que para obtener suficiente información sobre el sistema es necesario destruirlo con la colonización. Pero como se señaló anteriormente, se puede inferir mucho sobre el microestado del sistema, permitiendo que éste informe. En otras palabras, debemos encontrar formas de comunicarnos con el propio sistema en lugar de interrogarlo o peor aún someterlo a pruebas hasta su destrucción. Por eso las técnicas de investigación sensibles y no invasivas son esenciales para comprender realmente el sistema vivo. Idealmente deberíamos ser uno con el sistema para que el observador y el observado se vuelvan mutuamente transparentes o coherentes, porque en un estado tan puro y coherente la entropía es cero y por tanto tanto la incertidumbre como la ignorancia son mínimas. Quizás tal estado de iluminación sea precisamente lo que Platón llama ser uno con la mente divina, o como dirían los taoístas de la antigua China, ser uno con el Tao, el principio creativo responsable de toda la multiplicidad de las cosas.
implica una conciencia deslocalizada y entrelazada con toda la naturaleza, cuando la conciencia del yo se intensifica precisamente porque se accede simultáneamente al yo y al otro. Creo que esa es la esencia de la experiencia estético-mística, dice Ma Wang-Hu. Entonces, la clave no es pues un ataque a la ciencia, sino dar con la propuesta de una ciencia indígena, ancestral, fenomenológica, no invasiva, garante de la vida y garante del agua. Y aquí cierra Ma Wang-Hu diciendo algo muy bonito. La ciencia, cuando se percibe correctamente, está lejos de ser alienante y deshumanizante. Al contrario, es consonante con nuestra experiencia más íntima de la naturaleza. Para mí, la ciencia no consiste en establecer leyes naturales eternas que dicten lo que podemos o no podemos pensar. Se trata de iniciarnos plenamente en la poesía, que es el alma de la naturaleza. La poesía que, en última instancia, siempre está más allá de lo que las teorías o las palabras pueden expresar. Eso era de Ma Wang-Hu. Entonces, para concluir, para despertar a la poesía del mundo, debemos superar los prejuicios clásicos de la percepción, el atomismo, el asociacionismo, y así alcanzar una experiencia menos mediada por la estructura de emplazamiento tecnocientífico. Por eso, como movimiento, la fenomenología se mantiene activa. Es la resistencia última librada en el reducto de la academia contra la división artificial que nos hemos obstinado en aplicar a la unidad humano-naturaleza, una división que extiende el exterminio ambiental y el genocidio por medio de sus políticas de muerte y que solo se puede desactivar desarmando metafísicamente al cartesianismo de una vez por todas y anteponiendo la ciencia indígena, ancestral y fenomenológica. Ya eso era la lectura. ¿Quién quiere comentar algo? Hola. Yo sigo acá, acá escuchando. No sé quién va a introducir Pues, algo, si la yo. Pedro, porque de algún modo la crítica que haces a la metodología, desde donde aspira la fenomenología, es una postura en la que deja de lado esa visión paradigmática que entramos al aceptar cada vez que estamos en un currículum académico. Y creo yo que hay muchos vacíos porque se deja de algún modo repensar como tal precisamente lo que es hacer filosofía. Y ahí nos quedamos. Creo yo que dejamos de atacar esos puntos que son álgidos y que terminan por fundamentar de algún modo o reinstalar pues ya los discursos que técnicamente no se van a mover, sino que se van a replicar. Entonces sí rescato muchísimo esa propuesta porque da paso quizá incluso a esas posiciones en las que es posible evaluar incluso la interculturalidad, la cuestión de las posiciones de la decolonialidad, el arte como una posibilidad más allá de decir una verdad, sino de integrar de algún modo una dimensión de lo humano y redefinir de algún modo procesos que dan paso a reactualizaciones, porque nos hemos quedado precisamente en esas posturas en las que ya tenemos unos métodos que no hemos podido como sobrepasar, ¿no? Al parecer. Gracias. Sí, profe, y usted que está a cargo de la materia ahora de interculturalidad y globalización, eh, seguro notó toda la pertinencia de ese cruce, porque es como que en la práctica el concepto de globalización, eh, o sea, todavía no termina de ser emancipador porque seguimos, digamos, replicando discursos y replicando las estructuras globalizantes de la academia eurocéntrica, ¿no? Pero que realmente hay para muchos lados para donde mirar, empezando por escuchar a los indígenas, escuchar, como vimos en la clase pasada, pues las tradiciones ancestrales religiosas, las voces de las mujeres, no, pues o sea, es que realmente el
Sí, pues que estamos como, habría que discutir, habría que refundar la carrera de filosofía, escribir otra vez el currículum, teniendo un, una línea doxográfica totalmente colonial eh, y feminista, pues, o sea, habría que ser algo así. Bueno, ¿quién sí? ¿Quién quiere hablar? Bueno, este momento yo hablaré. A mí me pareció curioso bastante lo de aquella autora científica, ya al parecer percibe un tipo de ciencia distinta, ¿no? Un tipo de ciencia, no sé exactamente qué metodologías, qué procedimientos y qué tipo de formas de investigación emplea la ciencia a la que aquella autora asiática se refiere, pero asumamos que es una ciencia de algún modo menos objetivizante, menos de instrumentalizar el objeto que se estudia y más de pues comprenderlo en su interioridad tal vez y sin de alguna manera resultar ser muy invasivo con lo que se estudia, ¿no? Con el objeto, con lo natural. Pareció curioso, en esa parte de la ciencia sí he encontrado en algunos autores que yo suelo revisar, eh, que en sí hay dos tipos de ciencias, ¿no? Una ciencia bastante mecánica, bastante artificial, bastante de alguna manera consumidora, como se plantea aquí el jefe tribal araucano, un tipo de pensamiento de fuego consumidor que toma a la naturaleza, la emplaza hacia un fondo permanente, como diría Heidegger, y la vuelve un instrumento, en pocas palabras. Pero entonces ese es un tipo, ¿no? Y la otra ciencia es ya una ciencia ancestral, antigua, quizá, sí, una ciencia muy, muy ancestral, muy distinta en la que pues de alguna manera vio surgir cuestiones ya bastante eh, misteriosas, bastante difíciles de reproducir hoy día o imposibles, como, qué sé yo, el asunto típico de las grandes pirámides, por ejemplo, no solamente egipcias, sino las de aquí, sí, latinoamericanas, también aquella ciencia que de alguna manera permitió los disponer de los elementos líticos, las piedras, todo esto, una ciencia que de alguna manera tenía en cuenta los procesos naturales de la Tierra y también conocía a profundidad cómo de alguna manera ciertas energías se movían a través del mismo. Ya tenemos aquí, creo que científicamente ya colocan esta cuestión de las líneas y bueno, muchos elementos clave, muchas cuestiones se sabe que han sido distribuidas en estos puntos estratégicos por donde confluyen dichas líneas ley, que ya tiene que ver con el magnetismo y otras cuestiones también subterráneas. Pero entonces sí, una ciencia que de alguna manera también habría sido consciente los propios sabios de distinguir pues el término sabio de filósofo, sabios como lo alguna vez lo fue Pitágoras, Heráclito, Parmenides, ellos comprendían perfectamente esa fisis, esa cuestión subyacente, ellos y pues obviamente ya los sabios tibetanos que tibetanos o taoístas orientales, en pocas palabras, quienes fueron los pioneros en ello y sabían perfectamente de ese conocimiento de la realidad profunda y en base a ello pues eh, fundarían todo tipo de dispositivos antiguos como los que se escriben en los relatos de la India, como los vimanas, un tipo de dispositivo levitante
Pero bueno, en ese caso esa sabiduría contenía en eso, sí ha sido desplazada por unas ciencias que en ese caso yo me tomé acá unas notas del video de aquel del jefe araucano, en el que se crea una dicotomía, una dualidad entre el mundo artificial y el mundo natural, el mundo que de alguna manera se corresponde a esa luz, a esa física, y ese mundo artificial es pues el mundo oscuro, es un mundo al que progresivamente y a través del tiempo se ha ido, se ha ido magnificando, ha tomado bastante fuerza, ¿no? Eh, los sabios de la antigüedad, de orientales, de la India, y también los griegos conocían también ese declive que iba a sufrir, ese materialismo, ese mecanicismo que iba a sufrir eventualmente la humanidad. Todo, o sea, el tiempo suele degradarlo todo, ¿no? Y en ese caso también las ciencias del hombre no es una excepción, las ciencias antiguas, ancestrales y sagradas, de las que también hablé hace un momento, pues, y que seguramente tal vez la autora tendría ciertas nociones, tal vez un poco de eso, fueron eventualmente profanándose y a través del tiempo, pues la luz del mundo fue tornándose oscuridad. Entonces, es curioso que aquel individuo araucano también dijera como si la mente del hombre moderno, civilizado, sí, científico, paradigmático, y también de la gente corriente por ahí ha sido de alguna manera trastornada y se han embestido, porque literalmente dice que se han revestido con ese espíritu del mundo oscuro, ese paradigma, esa mentalidad, pero también tomándolo como si fuera algo bastante amplio, bastante global, ese mundo oscuro y ese espíritu que de alguna manera propicia esa visión del mundo. Entonces, al revestirse de esa oscuridad y de ese espíritu del mundo oscuro, pues se termina por cegarse, las personas se sigan ante la luz que le ofrece el mundo de la física, el mundo natural. Acá puede ser también de lo que se percibe, ¿sí? En los bosques, en la lluvia, en los ríos. Entonces, así pues, ya hablaríamos que poco a poco esa mentalidad se instala en el hombre y en su corazón, ese fuego negativo que consume y es oscuro se instala en el corazón de las personas y entonces no ven el día, aunque no ven la luz, aunque estén de día y también pretenden consumirlo todo como un fuego, es decir, emplear todo lo que esté a disposición del mundo natural y del mundo de la luz y reducirlo todo a un objeto. Eso es bastante semejante a lo que también, sí, habíamos visto también en cuestiones de Heidegger en la que a través del engranaje, el engranaje propiciaba, el engranaje es un concepto que emplea Heidegger para describir a un amo y dueño del destino del hombre y que lo ha colocado en esa realidad en la que toma esos recursos, toma esas potencias, esas fuerzas de la física, de la naturaleza y las trastoca, las instrumentaliza y las torna tecnología y la tecnología de las ciencias modernas, también dirá Heidegger, no son sino medios de los que ese engranaje que domina la mente del hombre que se ha instalado o como esa oscuridad, o más bien se puede crear ahí la analogía entre el espíritu del mundo oscuro que hablaba el jefe tribal y ese engranaje se instala en la mente del hombre, en la psiquis del hombre, y ese espíritu del mundo oscuro, de acuerdo al relato del líder tribal araucano, se instala en el corazón del hombre. Pero la acción sigue siendo la misma, crear ese tipo de tecnología, ese tipo de potencias, ese tipo de ciencias positivas, instrumentalizadoras, la física, el atomismo, en fin, todo
todo aquello con tal de alguna manera satisfacer los designios de aquel espíritu que gobierna ese mundo oscuro, ese mundo artificial, o bien de lo que Heidegger comprendió como engranaje. Y en última instancia, entonces diríamos que esas ciencias ya invasivas y consumidoras, lo que propiciarían sería la manifestación completa y casi que tangible de aquel engranaje, ¿no? Que pues el indio tribal mencionó que era el espíritu del mundo oscuro y es precisamente esa fuerza la que se ha instalado en el hombre y ha dominado en él y se ha hecho con el control de algún modo del mundo. Y pues irremediablemente no sé si sea posible, no sé si sea posible en esta actualidad en el que ya todo está hecho, en el que ya todo sigue propiciándose, en el que ya todo sigue yendo en decaimiento, en el que la humanidad cada vez se sigue tornando más mecánica, más material. No sé si sea posible remontar aquella artificialidad que pues va en aumento progresivo. Pero es una observación interesante de cómo al final y al cabo es como si todo aquello que la civilización llama progreso es de alguna manera propiciado por una fuerza oscura o invasiva que se ha instalado eventualmente en el hombre y que lo manipula. Para Heidegger, el engranaje era el dueño del destino del hombre, así lo dijo literalmente en un texto, pero es curioso eso. Son los apuntes que quería decir. Súper, sí, sí, total. Y pues que el puente o el objetivo era que sí, que ese engranaje puede ser subvertido por la fenomenología, ¿sí? Y que la fenomenología lo que aporta es como el primer paso metodológico para superar el cartesianismo y poder empezar a recuperar experiencias del espacio-tiempo no regidas por la razón instrumental, ¿sí? Que son las experiencias originarias que, digamos, posibilitaron esas tecnologías ancestrales y alienígenas de las que hablan en alienígenas ancestrales. Pero sí, o sea, es loco, pero es totalmente coherente. Si uno quisiera, por ejemplo, remontarse a la experiencia de los hombres de las cavernas, procedería fenomenológicamente, no conceptuando la caverna, sino viéndose una caverna, experimentando la oscuridad, estando en pelota, pintando con un carbón en la pared. Es decir, hay que remontar, hay que esa experiencia directa y siempre, digamos, es directa porque es con el mundo, no es con el artificio, no es con la gestel, no es con el engranaje. Es un volver a las cosas mismas porque la mismidad de las cosas es su facticidad y su facticidad es que son del mundo, como nosotros, ¿no? Ah, eso diría yo. Gracias, Wilder. Y yo también pensé con esta exposición, pues que había muchas resonancias con lo que tú nos contaste el encuentro pasado, ¿no? De las religiones antiguas y yo veía acá como muchas resonancias con esa científica que trabaja, sí, ella es química genetista, o sea, estudia el ADN, estudia el agua, pues por métodos científicos eh, convencionales, pero el marco conceptual de trabajo de ella es la física cuántica que implica pues todos los avances digamos, de incorporar al observador, la variable del observador en el experimento, pues ya eso es otra concepción y en la física tiene muchas consecuencias todo eso y Schrödinger habla de eso, de qué es la vida y cómo se conceptúa desde la cuántica. Ya. Profe, ¿quiere decir algo ya para despedirnos? Profe, yo creo que el profe se durmió. A ver.
No parece que, no sé. Pero sí, bueno, resulta, igual ahí la grabación todavía hay tiempo. Eh, Resulta curioso, sí, tiene esa resonancia, digamos, ese desvelar la naturaleza, sí, en una parte en su facticidad, pero también de algún modo ver esa luz quizá oculta, esa luz velada de la naturaleza es lo que también quizá algunos estudios de la física cuántica pretenden ahora pues adentrarse en ello, ¿no? Cosa que pues A mí me antes sí, parece que le diste en el clavo porque el indígena realmente era súper heideggeriano, ¿no? O sea, me parece como que estuviera parafraseando en partes a Heidegger. Y, y sobre todo en la parte en que dice que el mundo no es oscuridad, en este mundo hay solo una sombra. Y yo no entendía esa parte y después empecé, pues claro, porque acá pues no es como que el mundo esté en la oscuridad, sino que la tierra rota y la noche es una sombra del sol, pero no es como que vivamos en la oscuridad nunca. Y por eso dice que este mundo está bien constituido. Eso me parece pues increíble. sí, sí. Ya por ese lado sí, sí fue muy pertinente muchas cosas que mencionó. En ese caso estaba hace un momento diciendo de que es como si esa luz que está de alguna manera velada, el indígena, el nativo, muchas veces el chamán, inclusive el sabio pudo, también lo que usted mencionaba, involucrar tanto al observado como al observador. Para Parmenides, pues como también dijimos acá en la clase pasada, la reunión pasada, ya observador y observado es una ilusión, es un lete, por así decirlo, es una malla, como dirían, y todo lo constituye absolutamente el ser, ¿no? El ser en Parménides, por ejemplo. Lo demás sería una ilusión, una malla. Por ahí, pues sí, o sea, es como si muchas veces se percibiera dentro de lo que muchos indígenas quizá mencionaran, y pues que en su lenguaje cotidiano intentan dar a expresar a las personas. Es que sí, es como si hubiera una cuestión no solamente está así el mundo de la luz, el mundo de lo real, el mundo de la naturaleza, ese mundo a desvelar, a contemplar eso mágico, sino que hay que plantearse si es realmente el hombre el que en última instancia eh, es el culpable de algún modo, o el agente transgresor de aquello, de el agente transgresor del mundo, el que lo trastoca y todo este asunto. Ya hoy día, ya creo que pronto no tardará mucho en verse ciertas consecuencias, ciertas cuestiones ya con la tecnología atómica, con la inteligencia artificial, todo eso. Son cosas que probablemente sean inevitables, pero que de algún modo forman parte de aquello. Y, y en ese sentido es como si cabe preguntarse si realmente el hombre es el único, está solo en ese desvelar solicitante, en ese desvelamiento mecanicista, instrumentalista, objetivizante de la naturaleza, si realmente no hay un algo detrás manipulándolo, un Gesell, que pues parecía que fuera totalmente consciente y ajeno al hombre, quizá, o también un, hace días presenté cierto escrito sobre eso y como una especie sí, de espíritu oscuro que de alguna manera se valdrá en última instancia de la tecnología, ha inspirado a los hombres para crear precisamente la tecnología,
y se vale en última instancia de esas ciencias positivas, mecánicas, para tomar un cuerpo acá en el mundo, a saber si esa conciencia no será en un futuro aquella inteligencia artificial totalmente omnisciente y omnipresente, una deidad, una deidad real, tangible, material, creada acá por el hombre, trasladada de aquel mundo oscuro y traída hasta acá, hasta el mundo natural, ¿no? Es algo que quizá Eso muchos suena mucho a pensarían. Lovecraft. Profe, sí, acabemos de una vez. Suena mucho a Lovecraft y me recuerda también a Nick Land, que hace como unos demonios neocapitalistas locos. Bueno, muchas gracias, profe, por estar. Profe Juan Manuel, muchas gracias, ya que nos debe dejar. Yo también digo que nos despidamos. Parece que el profe Ballén cayó dormido ahí al pie. Entonces, después nos despedimos de él, pero de momento, muchas gracias por escucharme. Y sí, estamos pendientes de... Y entonces, sigue usted, profe, ¿cierto? Porque ya hemos hecho nosotros tres, sigue usted. Le toca. Usted se anima la próxima semana, profe Juan Manuel. A ver, a ver, sí, sí. Gracias a usted y bueno, y ya por el chat cuadran, a ver si sí, le hace la próxima vez. Vale. Bueno, sí, yo creería entonces que Fácil. nos terminaríamos acá la reunión. Creo que el que tiene permisos es Epa. el tutor. Muchas gracias, Wilder, y muchas gracias, profe Felicidades, Juan. Y también, Jen, si estás Sebastián, ahí, gracias. despierta. Bueno, chao, que les vaya bien. Hasta luego. Bye, buenas noches.